la música de este tiempo nos acompaña en Huipipacha, en Autipacha. Vamos a dar la bienvenida a nuestro Gilata, a nuestro gran hermano Eric Vizcarra. Él ya está con nosotros, le hacemos amanecer siempre, le hemos hecho amanecer, pero con gran alegría de podernos encontrar en esta mañana. Gilata, ¿cómo estás? Muy bien. Lindo verte, como muy bien, siempre. Comadre. Muy bien, hermana Inés. Agradecidísimo siempre por esta invitación, ya que sé que siempre nuestros corazones están juntos. Sí. Y siempre pensamos y nos sintonizamos en el sentido de nuestra música, nuestra cultura y lo que somos. Qué bien, qué Sí, lindo sí. verte, qué lindo tenerte aquí en nuestro estudio en la ciudad de El Alto. Por supuesto, de hablar de temas como la música de este tiempo, la música que nos va a ir acompañando en este Huipipacha. Sí, justamente, ¿no? Este 3 de mayo ha marcado de manera profunda justamente a toda nuestra cultura, especialmente a la parte quechua y aymara, en este cambio que ha habido en el sentido de que hemos entrado a la época masculina, ¿no es cierto? Estamos en época seca justamente en Autipacha y obviamente ligado al Huipipacha, ¿no es cierto? Sí. Justamente lo que vamos a ver ahora es el cambio especialmente de instrumentos musicales. Los sicus han salido justamente para convocar al frío. Los sicus siempre se van a destinar al llamado del frío, al llamado de la helada, justamente ¿para qué? Para que nuestra Pacha nos bendiga con el frío y podamos así conservar nuestros alimentos. Ya, sí, Gilata, para poder ingresar a este tiempo de sicus, como tú dices, ¿es simplemente ingresar a tu hogar, alzar el instrumento y comenzar? No. Lamentablemente se han ido perdiendo ciertas tradiciones, ciertos ritos que eran muy importantes hasta hace unos años atrás. Cuando uno levantaba nuevamente el sicus, siempre pedía el permiso en primer lugar, ¿no? Porque siempre nosotros tenemos que entender que nosotros somos de la tierra y la tierra no es de nosotros. Entonces tenemos que pedirle permiso justamente a la Pachita para poder nosotros levantar este sicu y con este sicu poder convocar justamente a la helada, al frío, ¿no es cierto? Entonces lo que se hacía muchas veces era sacar los sicus, desempolvarlos, porque muchas veces estaban empolvados, ¿no? Un año han esperado, desempolvarlos, challarse, pedir justamente de que todo esto sea gratificante, porque usted sabe, comadre, de que el frío también puede ser muy radical y puede ser inclusive mortal en algunas regiones, como hemos vivido hace algunos años. Sí. Entonces justamente tenemos que pedirle que esto sea benevolente, que sea favorable y que siempre esta combinación entre hombre y naturaleza sea en efecto algo muy bueno y positivo para nuestras vidas y nuestro entorno. Entonces siempre se hacía eso, una challada, una pedida que suenen bien, que no pase absolutamente nada malo y por el contrario, siempre que vengan como una bendición para nosotros. ¿Cuál es la función de la música en este tiempo? La función de la música en este tiempo es vital, vital. Porque no olvidemos de que la familia de los sicus es la más grande que tenemos acá en Bolivia, ¿no es cierto? Debemos tener aproximadamente alrededor como de unos 60 o 70 tipos de música y de instrumentos. ¿No es cierto? Nuestros hermanos justamente de Hualata Grande, que son los más grandes constructores de toda nuestra región, conocen muy bien justamente su elaboración y de todo. Antes, comadre, por ejemplo, antes de que entre la afinación europea, que es el 440 y muchos otros tipos de afinaciones también, siempre se utilizaban los tisis, que son unas varillas así, que tenían unas marquitas, con los cuales uno iba midiendo, ¿no es cierto?, el tubo e iba cortando. Y justamente este tipo... Aún se maneja, le cuento. Sí, aún todavía se maneja, pero ya no tanto. Eso es lo más preocupante, justamente porque yo hablaba justamente con varios constructores que tengo como amigos y colegas, y obviamente ellos mismos dicen es que ya los jóvenes nos piden en afinación de mi 440, o la 440 en realidad, no es mi 440, pero bueno, eso podemos verlo tal vez en otra ocasión, ¿no? Entonces me dicen, siempre quieren ese tipo de afinación, ¿no? Porque lamentablemente su oído ya ha sido como que adiestrado a ese tipo de afinaciones. Ahora, pero nuestros abuelos no conocían notas claro musicales. Que no, justamente por eso nuestra música siempre era mucho más rica. Yo siempre les digo, yo como profesor de música, yo les digo, lo que es el cromatismo es algo pobre para un andino. Dicen, pero ¿cómo que pobre? Claro, el cromatismo solamente son 12 notas. Nosotros manejábamos 60, 70 tonos, pero ¿cómo? Simple, a través de las microtonalidades. ¿No es cierto? O sea, como quien dice, un poquito más grande, un poquito más chiquito.
eso es lo que nos daba esa riqueza, ¿no es cierto? Por eso ese tipo de armonías, cuando se tejían la música entre nuestros hermanos sicuris, 15, 20, 30, ¡wow! Se escuchaba hasta el cielo, ¿no? Era increíble ese tipo de armonías que se escuchaban. Sin embargo, todavía habemos algunos que todavía tratamos de conservar ese tipo de justamente de medidas, lo que se llamaban. Y tratamos justamente de que la gente entienda, y especialmente nuestras guaguas, porque ellos son los que tienen que comprender este tipo de cosas, ¿no? Porque ellos son justamente nuestra esperanza de que esto no se pierda y que podamos pasarles la posta a ellos y lo hagan realmente bien, como corresponde. En el grupo de sicus o en la comunidad de sicus, por ejemplo, que existen en las provincias y comunidades, esto también es como que un cargo. Sí. Porque uno va rotando, ¿no? El que tiene más experiencia o la persona mayor o el abuelo va ejecutando el siku un poco más grande. Sí. En realidad es como justamente como el ciclo de la vida, ¿no es cierto? Cuando uno llega a la plenitud de su vida, más o menos estamos hablando de los 50 años, 55, él es que justamente el que toca la zanca, ¿no es cierto? El siku más grande. Pero a partir de ese momento, cuando ya va bajando, él tiene la potestad, justamente porque ha sido el más grande, de poder optar ya por algo, porque justamente el físico a veces ya no da. Es por eso que uno ve, por ejemplo, ya a los abuelos, los tíos que son ya de edad, a veces tocan los pequeños, pero lo tocan pues, que es un sueño, comadre, ¿no? Uno escucha y dice, no. ¡Wow! ¿Cómo toca ese, no? ¿Cómo toca ese abuelo? ¡Qué lindo toca! Y es así como se va haciendo, ¿no? Pero más o menos siempre va así. Justamente por eso siempre está encadenado y relacionado a lo que va a ser el ciclo vital. Los más jóvenes, ¿no es cierto? Los niños o casi niños tocan las chulis. Luego, por lo general, las maltas y ya los mayores tocan las zancas, ¿no? Porque justamente van como guías justamente de todo el grupo de sicus. Ya, y además en la comunidad de sicus, reitero, es como una conversa, como un diálogo. Claro que porque uno responde, el otro responde y así sucesivamente se va ejecutando, se va haciendo esta música, este cocho en las comunidades. Claro, no te olvides, comadre, que es como esto, es un tejido justamente lo que se hace, ¿no es cierto? Porque sabemos justamente que el entramado que hay un tejido es lo mismo que se hace con la música. Por eso muchas veces se dice en muchas comunidades, en muchos lugares, se dice vamos a tejer música. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque justamente uno, como usted dice, comadre, va dialogando y a partir de ese diálogo musical se van armando tejidos musicales grandiosos, ¿no es cierto? Y eso es lo más lindo en todas estas comunidades de sicuris, en todas partes justamente, de acuerdo a su medida, a su región y a su música, se van armando este tipo de melodías, las cuales siempre van a ir ritualmente convocando, como les decía, al frío y también justamente uniendo y llamando a la comunidad. Qué lindo, de verdad en nuestras comunidades cada paso, cada cosa que se hace siempre es con sabiduría, siempre pidiendo permiso también. Además en este tiempo de Huaypipacha, tiempo de varón también, como tú decías, Gilata, la ejecución de música, de siku en nuestras comunidades y las actividades están volviendo, eso es lo bueno, Gilata. Sí, eso es lo bueno, exacto, ¿no? Sí. Porque la tierra ya ha cumplido y ahora está descansando, ¿no? Tiene que descansar la tierra ahora, es momento de que descanse, justamente tiene que nuevamente fortalecerse para dentro de poco volver justamente a dar frutos para nosotros que somos sus guaguas, ¿no es cierto? A las personas. Pero justamente nosotros también sabemos de que es importante la parte de la conservación, porque muchas veces dicen, no, pero ¿cómo van a llamar al frío si el frío es feo? Si no hubiera frío no podríamos hacer chuño, no podríamos hacer tunta, no podríamos hacer calla. ¿No? Entonces, ¿y qué comeríamos? ¿No? Entonces, muy importante. Cada momento y cada lugar en el espacio y en la región tiene una razón de ser, absolutamente todo. Solamente a nosotros nos falta abrir bien los ojos y comprender para qué y por qué son esos momentos. Exactamente. Sí, bueno, lindo conversar contigo como siempre. Gracias, ¿cómo van tus actividades antes de despedirnos? Muy bien, comadre. ¿Sí? Justamente estamos ahí con el Centro de Investigación e Interpretación Musical IACU, trabajando bastante en beneficio de nuestras guaguitas. Justamente estamos con clases gratuitas en este momento de charango, zampoña y guitarra,
justamente la Procuraduría nos ha abierto sus puertas. Estamos en los ambientes de la Procuraduría acá en la Ceja del Alto. Son clases gratuitas y las guaguitas pueden asistir. ¿Perdón? Presenciales. Presencial, sí, pero son salones grandes y obviamente estamos con el distanciamiento adecuado y con las medidas de bioseguridad. ¿Cursos de charango? Sí. ¿Ya? Guitarra y zampoña. Zampoña. Sí. Ay, qué lindo. Sí. Entonces, todas las guaguas, ¿las edades? Desde los 10 años hasta jóvenes. Hasta jóvenes. Sí, no hay problema. Bueno, ahí está la invitación entonces también, por favor, aquellos compadres, comadres, jóvenes, niños que quieran aprender a ejecutar estos instrumentos que son muy nuestros también, por favor, pueden inscribirse. ¿Dónde nos acercamos? Por favor, a mi número de teléfono me pueden llamar si puedo darlo. Adelante. Claro que sí, es el 762-90-140. 762-90-140. Ahí está. Sí. Bueno, ¿cuándo comienza? Ya hemos empezado, pero no hay problema porque es modular, entonces pueden ir asistiendo y nosotros vamos a irlos acomodando y dándoles todo lo que nosotros tenemos en cuanto a conocimiento musical. Tenemos grandes maestros, entonces hay que aprovechar. Qué bien. ¿Los horarios? Son los martes, miércoles y jueves, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Qué bien. ¿La dirección, por favor? Estamos en la avenida Juan Pablo II, la primera cuadra frente al tránsito. ¿Ya? Sí, en la misma Procuraduría General del Estado. Qué bien. Sí. Felicidades, gracias de verdad por entregar también todo este conocimiento que tú has ido recogiendo a lo largo de tu camino. Gracias de verdad. Es tiempo de que también las personas que saben mucho tienen que entregar a nuestras nuevas generaciones para que no se pierda ahí nomás, sino que continúe este legado tan importante, la sabiduría de nuestros abuelos. Gilato y Kisinkama. Kisinkama, querida comadre. Gracias, querido Eric. Buen camino siempre. Gracias.